Ayer empezamos a trabajar la noción del límite de una función de variable real, es decir, abandonamos las sucesiones que tenían una variable que era un número natural y de las cuales habíamos visto que podía haber tres comportamientos genéricos, que las imágenes de la sucesión se pegaran a un número, que esa la llamábamos convergente, con todos los resguardos que tiene la definición formal de eso, que las imágenes se fueran a infinito, que las llamábamos divergentes, infinito positivo, infinito negativo, o combinadas, porque acá no hay problema con las sucesiones que salten de un número positivo a un número negativo, que en valor absoluto es más grande. Y después las otras, que las llamamos divergentes, que eran aquellas que tenían como, uno podía reconocer al interior de la sucesión, subsucesiones, que eran subconjuntos infinitos de la sucesión, que tuvieran comportamientos diferentes en el sentido de que fuera una subsucesión convergente y la otra divergente, o que fueran dos subsucesiones por lo menos convergentes a distintos valores. Y lo que habíamos trabajado ayer era, o lo que habíamos visto, era qué cosas pueden pasar con las funciones de variable real. ¿Qué distingue estas funciones de variable real de las sucesiones? En las sucesiones tenemos funciones, tenemos imágenes que son solamente imágenes de los números naturales. Entonces el gráfico que producen estas funciones son puntitos en el plano. Puntitos que son las imágenes que corresponden a los números naturales en el eje horizontal y en el eje vertical hay cualquier cosa. ¿Qué pasa si la variable es un número real? Puede haber interrupciones, como, qué sé yo, por ejemplo, 1 sobre x tiene un agujero ahí en el 0, después de eso vamos a trabajar la semana que viene o la otra. Puede haber funciones que están definidas en un pedazo de los reales, por ejemplo, la función logaritmo, que arranca de abierto en el 0 a más infinito, o sea, está definida solamente en el primer y en el cuarto cuadrante. Pueden pasar estas cosas, pero en general los gráficos de las funciones de variable real son gráficos de trazo continuo, excepto estas interrupciones de las que estoy hablando. Entonces lo que vamos a hacer es focalizarnos, o lo que hicimos ayer fue focalizarnos en qué cosas puede pasar con la tendencia de estas funciones cuando la variable crece infinitamente, mirando los gráficos. Entonces vimos que había básicamente tres posibilidades. Como siempre, en el mundo de los límites hay tres posibilidades. Y esto puede pasar tanto cuando x tiende a más infinito como x tiende a menos infinito, si eso es pertinente, ¿no? Me refiero, por ejemplo, la función logaritmo, que ustedes se acuerdan del gráfico que es parecido a este, pero se pega acá al 0, la función logaritmo no tiene ningún sentido preguntarse qué pasa cuando x tiende a menos infinito, porque la función no está definida de ese lado. Hay funciones que tienen estas limitaciones, pero en general uno podría mirar qué pasa con los gráficos de las funciones cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. Y siempre hay tres posibilidades. O las imágenes de la función se pegan en una recta horizontal de distintas maneras, como vimos ayer, se pegan por arriba, se pegan por abajo, se pegan dando vueltas hacia alrededor, o las imágenes de la función crecen infinitamente, o la función oscila como una función trigonométrica, por ejemplo, que está acotada, es una función acotada, pero da vueltas entre dos valores, y uno no podría decir ni que pasa lo primero ni que pasa lo segundo. Básicamente lo mismo que pasaba con las sucesiones. Acá no hay una diferencia grande, excepto que el gráfico ahora son puntitos. No son puntitos, precisamente lo contrario, son líneas continuas. Y lo mismo para el otro lado, a menos infinito podría pasar que las imágenes de la función se peguen a una recta horizontal, como por ejemplo la función 1 sobre x, la función e a la x, son un montón de funciones conocidas, tienen este comportamiento. También podría pasar que cuando la variable tiende a menos infinito, es decir, se va a la izquierda, mucho hacia la izquierda, las imágenes crezcan infinitamente, o también para abajo, ¿no? Crezcan infinitamente en valor absoluto, o también que pase como las funciones oscilantes, que se mantienen acotadas, o no importa, pero no tienen el comportamiento primero ni el segundo. Esto es lo que habíamos visto ayer. Lo que nos quedaba ver, que es un plomo, esto me olvidé, y estas cosas son independientes. Lo que pasa,
cómo se comporta la función cuando x tiende a más infinito y cómo se comporta la función cuando x tiende a menos infinito son cosas independientes, es decir, pueden pasar dos cosas completamente diferentes. Y nada nos dice que lo que pasa para allá, pasa para allá. Entonces, cuando nos toque estudiar cómo son los límites de las funciones, ¿a dónde vamos con esto? En breve, lo que vamos a hacer, o sea, lo que estamos haciendo, que no sé si alguna vez lo dije, es construir herramientas que nos permitan hacer un análisis cualitativo de las funciones para poder llegar, cualitativo y cuantitativo, para poder llegar a un gráfico de una función desconocida a partir del análisis de algunos aspectos de esa función, como por ejemplo los límites, y como viene después, la continuidad y las derivadas de la función. Estas herramientas nos van a dar información sobre cómo es el gráfico de las funciones y nos van a permitir hacer un bosquejo de las funciones sin necesidad de hacer una tablita de valores que a veces es complicado, si no imposible. Entonces, una de las cosas que vamos a necesitar hacer es ver cómo se comporta esta función, que yo tengo una fórmula de una función, cómo se comporta esta función cuando la variable crece infinitamente por valores positivos o lo hace en valor absoluto por valores negativos. Es decir, cuando x tiende a más infinito o x tiende a menos infinito. Y son dos análisis independientes. Entonces, acá, por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos la función e a la x que se comporta distinto cuando x tiende a menos infinito que cuando x tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, la función se pega a la recta horizontal x y igual a 0, y cuando x tiende a más infinito, la función crece infinitamente, lo que llamamos un crecimiento exponencial. O esta otra que dibujé acá, que es una función inventada, que tiene cuando x tiende a menos infinito, la función se va a más infinito, podría haberla hecho para abajo y era a menos, y cuando x tiende a más infinito, se pega un número i igual a l, que es la misma idea de la convergencia. Y justamente lo que vamos a hacer ahora, vamos a definir estos límites, vamos a pasar rapidito por acá, porque vamos a dar las definiciones formales de los límites en el infinito. Vamos a distinguir, es lo que vamos a hacer hoy, límites en el infinito, que significa qué pasa con esta función cuando la variable crece infinitamente o decrece infinitamente, de límites en un punto, que es qué pasa con la función en las cercanías de un punto. Los límites, donde uno los calcula, puede ser en el infinito o en un punto. Y los resultados de los límites pueden ser siempre tres. El límite es finito, el resultado del límite es finito, infinito o no existe, como siempre. Nosotros teníamos la definición de sucesión convergente. Vamos a ver el límite finito en el infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la variable crece infinitamente, el resultado del límite es finito, es decir, la función se pega a una recta horizontal, como era en el caso de las sucesiones convergentes. Acá tenemos entonces la definición de sucesión convergente. La definición de sucesión convergente, la voy a leer, pero ya la archi sabemos, es que, primero, una sucesión converge a un número. Entonces, ese número es el valor del límite. Escribíamos límite cuando n tiende a infinito, que es cuando la variable de esta función, que es un número natural, crece infinitamente de esta función que se llama a de n, es L, quiere decir que esta función, esta sucesión, que es un caso particular de función, converge a L. Esto quiere decir, en términos de medio de entrecasa, que los valores de la función son infinitamente próximos a L, inclusive hasta puede valer L, si quiere. ¿Cuál era la definición formal de esto? ¿Qué hacíamos para mostrar que una función, o para definir una función convergente? Elegíamos un épsilon, que es una distancia permitida alrededor de L para la variación de las imágenes, y lo que veíamos es que para cualquier valor de épsilon que eligiéramos, era posible encontrar un número natural que está en el dominio de esta función, de manera que los números naturales posteriores a este número natural que encontramos, que lo llamamos n sub épsilon porque depende del anchor del épsilon, la distancia entre la imagen y L era más chica que épsilon. Entonces, por analogía con esto, podemos definir el límite de una función
f de x, donde lo que cambia acá es que en vez de tener una variable natural, tiene una variable real. Es decir, como el dibujito que puse ayer, la de arriba camina por las piedras y la de abajo va patinando por el agua, ¿no? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una función tiene límite finito, que es análogo a la convergencia de sucesiones? Vamos a decir, primero, lo que tenemos acá, y esto quiero que lo distingan, porque acá siempre se hacen un bollo que es increíble. Cuando estamos hablando de sucesiones, la variable normalmente llamada n es un número natural. Y lo que estamos viendo es qué pasa con estas imágenes cuando n, que es un número natural, tiende a infinito. ¿Cómo tiende a infinito n? Saltando por las piedras. Lo que estamos haciendo acá es analizar cómo son el comportamiento de las imágenes de esta función, cuya variable ahora es real, cuando esta variable tiende a infinito. Es como lo mismo, ¿no? Pero cualitativamente son distintas las variables, ¿no? La primera es una variable discreta, la segunda es una variable continua. Ahora, en la definición del límite finito de una función de variable real, necesitamos aclarar dónde estamos calculando el límite, porque vamos a tener muchas posibilidades. Puede ser a más infinito, a menos infinito, y como vamos a ver ahora en un ratito, puede ser en un punto. Entonces, vamos a decir que una función tiene límite finito cuando x tiende a más infinito, es decir, estoy mirando hacia allá. Sí, para todo epsilon mayor que 0, que es lo mismo que antes, es posible encontrar, antes buscábamos un número natural, que es lo que había en el dominio de la sucesión, ahora vamos a encontrar un número real, que depende de ese epsilon. De manera que, para todos los x posteriores a este x sub epsilon que encontramos, que es análogo al n de epsilon que encontrábamos antes, la distancia entre las imágenes de la función y este valor límite, es decir, la diferencia en valor absoluto de estas dos cosas, es más chica que epsilon. Es decir, la definición es totalmente análoga. De estas definiciones que voy a dar ahora, quiero que se queden con la idea, quiero que la entiendan, ¿no? O sea, difícilmente pidamos una repetición como logro, porque esto está en internet. De hecho, está en esta clase, que después se lo pueden copiar si lo necesitan alguna vez en la vida. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo de esto? Que ustedes comprendan cuál es la forma de decir matemáticamente una aproximación infinita de unas imágenes de una función a un número. Y eso se logra haciendo que la diferencia en valor absoluto entre las imágenes de la función y el valor al cual se aproxima, se puede hacer infinitamente pequeña, es decir, se puede hacer menor que cualquier cosa mayor que 0. Esa sería la idea que quiero que quede de estas definiciones. No puedo evitar dar la definición formal, pero bueno, es lo que quiero que se entienda de esto. Y la interpretación geométrica, digamos, o gráfica de lo que significa esta definición es análoga a la definición que dábamos para las sucesiones. ¿Qué es epsilon? Epsilon me está estableciendo un rango de variación alrededor de L, es decir, un intervalito centrado en L que tiene epsilon para arriba, epsilon para abajo, es decir, desde L menos epsilon hasta L más epsilon. ¿Qué es este epsilon en realidad? Es cuánto estoy obligando a la sucesión a parecerse a L, a la función. ¿Cuánto la estoy obligando a esta función a parecerse a L? Antes teníamos puntitos acá, ahora tenemos un trazo continuo. ¿Por qué es eso? Porque ahora la variable es una variable real. ¿Y qué estamos diciendo que va a pasar acá? En algún momento va a aparecer un número, si nosotros queremos que la distancia entre las imágenes y L sea más chica que epsilon, vamos a tener que encontrar un lugar en el dominio de la función para el cual después, las imágenes que están después van a tener que estar a una distancia, no sé si alcanzan a ver acá esto de acá, van a estar a una distancia de L más chiquita que el epsilon que yo establecí. Es decir, van a pertenecer al intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Es decir, establezco una franja de variación alrededor de L.
Eso me hace una franja horizontal así, que va de L menos epsilon a L más epsilon, L está en el medio, y lo que estoy viendo es que si yo agarro esta franja, en algún momento la función se mete acá adentro, para este epsilon. Entonces puedo elegir uno más chiquito. Entonces, bueno, la función capaz no se mete acá, se mete más acá, y más acá se mete en la franjita. Y lo importante de esto es que no importa qué tan estricto sea epsilon, siempre la función se mete dentro de esa franjita. ¿Qué quiere decir se mete dentro de esa franjita? La distancia entre las imágenes de la función y L es más chiquita que el ancho de la franjita. ¿Por qué tomamos valor absoluto? Y bueno, porque la función puede venir por arriba, puede venir por abajo, puede venir por los dos lados, ¿no? Entonces, tomamos el valor absoluto para considerar todos los casos simultáneamente. Bueno, entonces, el límite de la función, me vuelvo un cachito para atrás, el límite de una función f de x, cuando la variable tiende a infinito, puede ser finito, que es lo que acabamos de decir, puede ser infinito, que es lo que voy a decir ahora, o puede no existir, como todos los límites del mundo. ¿Qué hice acá? Acá pegoteé la definición de sucesión divergente. ¿Qué quería decir que una sucesión sea divergente? Quiere decir que en valor absoluto la sucesión supera cualquier cota, es decir, se va para arriba, se me escapa de cualquier rango que yo establezca como cotas. Yo digo, bueno, por eso era importante entender qué es una función acotada. Una función es acotada cuando yo la puedo encerrar entre dos rectas horizontales, entre dos números. Para evitarnos los problemas de tener que decir dos números, acá decimos 1 y lo tomamos como una distancia permitida al 0, o sea, desde menos k hasta acá. Entonces yo digo, ¿la función la puedo encerrar acá? No. ¿Por qué? Porque de acá para adelante se me escapa. Entonces amplío el rango de las cotas. ¿La puedo encerrar acá? No, porque de acá para adelante se me escapa. Si eso ocurre para cualquier cota, entonces la sucesión es divergente, cuando estamos hablando de sucesiones. Pero ¿qué pasa con las funciones? Para las funciones tenemos una cosa análoga. Siempre estamos mirando en el infinito, que es donde podemos comparar una sucesión con una función, ¿no? En las sucesiones fuera del infinito son distintas, ¿no? Bueno, ¿qué veíamos acá? Número 1. Cuando estamos estudiando el límite de sucesiones, vamos a poner n tendiendo a infinito, porque es la variable que tiene esta función, y lo único que puede hacer esta variable es irse al infinito. Y entonces decíamos que diverge si este límite es infinito. ¿Qué significa eso? Lo que acabo de decir, que estas imágenes es imposible acotarlas. O no las podemos acotar superiormente, o no las podemos acotar inferiormente, o no podemos hacer de ninguna de las dos maneras. Cuando estamos hablando de funciones, donde la variable es una variable real, vamos a tener que aclarar si estamos hablando del más infinito, del menos infinito o de otra cosa, que todavía no sabemos porque todavía no la enseñé. Entonces tenemos que decir, esta función tiene límite infinito cuando x tiende a más infinito, se puede hacer una definición análoga en el menos infinito, creo que eso está de práctico. Sí, para todo k mayor que 0, que es el mismo que antes, el k mayor que 0 es la cota, o sea, yo estoy viendo si puedo encerrar esta función entre dos cotas, inferior y superior. Si no lo puedo hacer, significa que voy a poder encontrar un número real que es k sub x, que es desde donde para adelante la función se me escapa por arriba o por abajo de la cota, de manera que todas las imágenes que están después de la función van a superar en valor absoluto a esta cota. ¿Por qué ponemos el valor absoluto acá? Porque, bueno, la función se puede ir para arriba, la función se puede ir para abajo. Entonces, para evitar el problema de tener que dar dos definiciones, le ponemos valor absoluto, mandamos todo para arriba, y eso me permite dar una sola definición para el límite infinito de una función de variable real cuando la variable tiende a más infinito. ¿Qué anotamos ahí? Límite cuando x tiende a más infinito. Acá sí es importante poner el signo del infinito, porque no es lo mismo mirar el límite cuando x tiende a más infinito que cuando el límite cuando x tiende a menos infinito. Son cosas distintas que vamos a hacer. En el primer caso, los valores de x son infinitamente grandes y positivos, y en el segundo caso son infinitamente grandes y negativos. Entonces, lo que pasa de un lado con la cuenta no es lo mismo, no tiene por qué ser lo mismo que lo que pasa del otro lado.
el límite, cuando x tiende a más infinito de la función, es infinito. Eso quiere decir que esta función supera en valor absoluto cualquier cota. Gráficamente, ¿qué estamos diciendo? El k me establece un rango de posibilidades para las variables, las imágenes de la función, que es un conjunto centrado en el cero. Es valor absoluto, si k es mayor que cero, puede ser que las imágenes estén por acá arriba o las imágenes estén debajo de menos k. Para cada valor de k, lo que estamos diciendo es que va a existir un número natural, un número real, que es un número del dominio de la función, a partir del cual las imágenes posteriores, es decir, las que están a la derecha, van a estar o por arriba de k o por abajo de menos k. En este dibujo, en la imagen de este x está por arriba de k. La distancia que lo separa del 0 a la imagen esta es más grande que k. Es decir, la imagen va a estar o en el intervalo menos infinito menos k o en el intervalo k más infinito. Es decir, el valor absoluto de la imagen de esta función va a ser más grande que k. Esto no es diferente en nada, en casi nada, de la idea que trabajamos de sucesión divergente. Lo que hicimos acá, hasta acá, es estudiar qué pasa con el gráfico o con la función, con las imágenes de las funciones, cuando x se va a más infinito, es decir, qué pasa cuando miro con la variable infinitamente grande y positiva, o infinitamente grande y negativa, que es análogo a lo que acabo de decir. Y lo que nos queda es ver qué pasa en el medio. ¿Qué puede pasar con las imágenes de la función, de una función, cerca de algún número que esté por ahí, por el medio, entre menos infinito y más infinito? Esto es lo que llamamos el límite de una función en un punto. Es decir, cómo se comportan las funciones en los alrededores de un punto. Resumiendo, el límite en más infinito es mirando para allá, infinitamente grande y positivo. El límite en menos infinito es mirando para allá, infinitamente grande y negativo. ¿Qué puede pasar? Sí, todavía no hablamos de asíntotas, pero sí, por ejemplo, ese sería un caso, ¿no? Justamente lo que voy a dar la clase que viene es un pequeñito teórico de asíntotas. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar en el más infinito? Que la función crezca infinitamente, que se pegue a un número o que ande oscilando. Lo mismo en el menos infinito. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué puede pasar con una función. Lo que vamos a hacerlo es desde el punto de vista gráfico, y después nos va a tocar un poquito más adelante estudiar esto desde el punto de vista analítico, con una función en los alrededores de un punto, como es este gráfico que mostré acá, ¿no? Por eso vos decís, Julián, que es una asíntota. Pero vamos a analizar primero qué quiere decir, ahora, como la variable de la función es una variable real, tiene sentido pensar en el significado de la expresión x tiende a a, porque cuando teníamos variable natural, ¿cómo varía la variable natural? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se acerca un número si solamente puede tomar números naturales al 10, por ejemplo, y hace 7, 8, 9, 10, o hace 13, 12, 11, 10? No tiene otra posibilidad, va saltando de uno en uno y cae arriba del 10. Pero yo podría pensar ahora que la variable es una variable real, es decir, que toma todos los números, infinitos números reales posibles entre dos números, cualesquiera. ¿Qué quiere decir o qué significado tiene pensar en la expresión x tiende a A? ¿Qué quiere decir x tiende a A? A ver, y de paso tomo agua porque... Exacto, quiere decir que x se aproxima a, pero ¿cómo se aproxima? ¿Cuánto se aproxima? Exacto, exacto. Muy bien, 10, María Fernanda. ¿Vos que te gusta que te ponga 10? Bueno,
decimal o, sí, qué sé yo, sí. Se acerca como se acercan los números reales, ¿no? Se acercan infinitamente infinitamente a, tanto como tenga yo la gana. Yo puedo, supongamos, digamos un número muy próximo a 2. Bueno, ese. Ahí Catalina mandó un 1 seguido de un montón de 9, como 8 nueves. ¿A alguien se le ocurre un número que esté, o pensemos si existe, un número que está entre el que dijo Catalina y el 2? ¿Hay números entre el que dijo Catalina y el 2? Sí, exacto, María Fernanda. Ahí María Fernanda mandó un número 1 seguido de, no sé, 17 nueves. ¿Es posible inventar un número real que esté entre el de María Fernanda y el 2? Con este juego podemos seguir así hasta el infinito, porque es posible siempre encontrar infinitos números reales que están entre el de cualquiera de ustedes. Ahí Florencia redobla la apuesta y le enchufa 7 o 8, 9 más, o no sé qué le agrega, y siempre puedo elegir. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar números que están, sí, agregar un decimal, dos decimales, tres decimales, siempre voy a poder encontrar números que estén más cerca de 2 que cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra decir. Porque cuando uno dice, a ver, cuando uno le toca escribir este número, uno para en algún momento de poner decimales, ¿no? O sea, ahí María Fernanda puso, no sé, 25 decimales y Florencia puso 26. Bueno, y en algún momento para. Entre ese número que uno paró, que es un número decimal específico, y el 2, hay infinitos que puedo elegir. Entonces la idea de aproximación infinita, y a nadie se le ocurrió que también podía haber sido 2,0000001. ¿Es posible encontrar un número que esté entre el 2 y el 2, lo que acabo de decir, que ya me acuerdo, no sé cuántos ceros dije? Sí, también. Hay infinitos números entre el 2 y el que acabo de decir, aunque el que acabo de decir sea cualquier cosa. No importa lo que acabo de decir, siempre hay infinitos números entre el 2 y lo que acabo de decir. Es decir, que X, ahora que la variable es una variable real, se puede tomar tan próximo a un número real, a otro número real, como a mí se me dé la gana, como yo quiera. Y esa proximidad puede hacerse infinitamente pequeña. Esto es una propiedad que tienen los números reales que se llama densidad de los números reales, que quiere decir que entre dos números reales hay infinitos números reales. Cosa que no pasa con los naturales. Entre dos números naturales capaz no hay ninguno, ¿no? O hay unos cuantos. Bueno, esto puede ocurrir, como mencioné recién, tomando valores próximos a la derecha o a la izquierda del número. Eso lo vamos a anotar de esta manera. X tiende a A con un más arriba, quiere decir que X se aproxima infinitamente al número A, por ejemplo el 2 que decía recién, por valores mayores. Es decir, por ejemplo, 2,0000001. Eso lo escribiríamos como X tiende a 2 por valores positivos, por valores mayores. Esto quiere decir que X, si bien es infinito próximo a, es más grande. También quiere decir que si yo hago la resta, me da positiva. A ver, Catalina. Ah, Luciana. Ah, bueno, bueno. Y lo mismo del otro lado, que eran los ejemplos que ustedes me dieron con el 2. 1,99999 es un número que se aproxima a 2 por valores menores. Es decir, eso lo vamos a escribir como X tiende a es el número al que me estoy aproximando, por valores menores. No quiere decir que sea negativo, quiere decir que el número X está a la izquierda del número A. Y que si hago la resta, X menos A, me va a dar negativa, eso sí. Ahora sí, Luciana, ¿me quiere preguntar? Exacto, esto quiere decir X tiende A por la derecha y esto quiere decir X tiende A por la izquierda. Exacto.
X tiende a, pero quiero decir qué significa conceptualmente que X tiende a A por la derecha o X tiende a A por la izquierda. Que X tiende a A por la derecha quiere decir que X es infinitamente próximo a A, tanto como se nos dé la gana y todo lo que acabo de decir, pero además es más grande. X tiende a A por la izquierda quiere decir que X está infinitamente próximo a A, pero además es más chico. Cuando estamos acercándonos a 2, por ejemplo, como hicimos recién, con el número 1,9999 y el 2,00001, estos números son todos positivos. Pero si nos estamos acercando al 0, cuando el 0 es un problema, fue una gloria descubrir el 0, ¿no? Para la humanidad, pero bueno, siempre trae problemas en la matemática el 0. Cuando nos acercamos a 0 por la derecha, estamos acercándonos, digamos un número, a ver, pregunta, un número que tienda a 0 por la derecha podría ser, pregunta, ¿cuál podría ser un número que tienda a 0 por la derecha? O sea, ¿cómo son los números que tienden a 0 por la derecha? No, tenés que revisar tu concepto de derecha e izquierda, Luciana. Bueno, sí, uno está re lejos del 0. Ahí está, María Fernanda, muy bien. 0,0000001, todos los ceros que quieran decir, 0,174832, o sea, cualquier cosa que sea cerquita de 0, pero más grande que 0. No, Catalina. Catalina, muy bien. Bueno, lo que dice Catalina, está bien, sí, perdón, Catalina, perdón, sí, está bien, es 0,000 o 0,099, sí, es gruesa la diferencia, ¿no? Es del orden de un centésimo lo que está diciendo. Ahora, ¿qué quiere decir? Que un número, ejemplo, de un número que tienda, los números que tienden a 0 por la izquierda, ¿cuáles son esos números que tienden a 0 por la izquierda? Es decir, son números muy próximos a 0 en valor absoluto, pero viene por la izquierda. ¿Cuáles serían? Ahora sí podés lucirte, Luciana, con tu número negativo. Exacto. Menos 0,0001. ¿Cuál es lo que diferencia esta cosa? Este sería a babor, ¿no? Nunca me supe lo de babor y estribor. Exacto, Yara. Son números muy chiquititos, pero negativos. Y eso solo pasa en el 0, que son positivos de un lado y negativos del otro. El resto del tiempo tienen el mismo signo que el número al que se está aproximando, ¿no? Bueno, a ver. Sí, es verdad. Bueno, pero acá le podemos echar la culpa al teclado porque la B corta y la B larga están pegaditas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir en términos formales ahora que X puede elegirse tan próximo a A como se desee? Quiere decir que la distancia entre estas dos cosas puede hacerse tan chiquita como se desee. Y cuando hablamos de distancia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del valor absoluto de la diferencia entre la X que varía, X es una variable, y el número fijo A. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para decir que esta distancia se puede hacer tan chica como se desee? Quiere decir que esto se puede hacer menor que cualquier cosa, cantidad positiva. Esta idea ya la trabajamos cuando empezamos a trabajar en sucesiones. ¿Qué quiere decir que una distancia puede hacerse más chica que cualquier cosa? Que puede hacerse tan chiquitita como se desee, que puede hacerse más chica que cualquier cantidad positiva. Solamente que acá no la vamos a llamar epsilon, porque la epsilon la usamos para las imágenes, acá la tenemos que llamar de otra manera. A ver, Julián. Eh, 10 elevado a la menos x, no, estás imaginándote cosas. 10, a ver, x es un número, no necesitamos una fórmula, ¿no? Para x. Esto es conceptual, es abstracto, es casi ciencia ficción. ¿Qué parte? A ver, quiero decir, a ver, leo la pregunta del... sí, ahí voy. Voy a contestar a lo de Julián y repito.
Lo que quiero decir es que la aproximación infinita de x a un número es una aproximación teórica. Quiero decir que yo no necesito darle una fórmula a x. Yo quiero decir que la distancia, x es variable, x varía. ¿Cómo varía x? Como se le da la gana. Ahora, si yo quiero hablar de que x, que varía aproximándose infinitamente a un número, esa aproximación infinita no necesita tener una expresión de una fórmula, no necesitamos dar una fórmula, lo que necesitamos decir es que la distancia que separa a cualquiera de esos x que se están acercando infinitamente a un número, de ese número fijo, que acá lo llamé A, en el 2, en el ejemplo anterior, o el 0, la distancia entre este número variable y ese número fijo se puede hacer menor que cualquier cantidad, por más chiquitita que yo la elija. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del 2 y los ejemplos que ustedes pusieron, ¿podría yo elegir números x de manera que la distancia que separa a esos números x y el 2 sea menor que 0,0001, es decir, menor que un 10 milésimo? ¿Puedo hacer eso? Sí, ¿cómo hago? No necesariamente a cero, estoy diciendo, a ver, me olvidé de abrir, de enchufar la pizarrita, ahí lo hago. Igual se corta cuando pongo la pizarrita. La pregunta es esta, la voy a repetir mientras, si me sale, mientras enchufo todo esto. Ustedes, yo les pedí números infinitamente, o muy, no infinitamente, exagérese. Les pedí números muy próximos al 2. ¿Cómo hablo? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de proximidad? Estoy hablando de la distancia que separa los números que ustedes dijeron del 2, ¿no? Espérenme un cacho que tengo un enredo de cables acá. Yo quiero un mundo que ya existe, pero es carísimo, inalámbrico. Quisiera que todo esto funcione inalámbricamente. A ver, vamos a la pizarrita. A ver si me ven, ustedes me dicen. ¿Ven acá la pizarrita? Bueno, vamos a imaginar que tenemos una recta, la recta B, y queremos aproximarnos a este número 2. Yo dije, díganme un ejemplo de un número muy próximo a 2. Entonces, alguien dijo, y voy a exagerar la escala, 1,99999. ¿No? Por cuántos 9. Y yo dije 2,000001. ¿Qué estoy midiendo cuando yo hablo de números próximos a 2? Estoy midiendo la magnitud de esta distancia o la magnitud de esta distancia. Entonces, ahora voy a revertir la pregunta. Voy a decir, yo tengo el 2 acá. ¿Puedo elegir un número real cuya distancia a este número, la distancia a este número, voy a poner uno que 0,001? ¿Cómo los elijo a estos números? Repitámonos al problema, elegir una distancia, o sea, ¿cómo se escribe en términos conocidos que la distancia de un X desconocido, X es desconocido, la pregunta es ¿cuánto puede valer X para que su distancia 2 sea menor que esta cantidad? A ver, ¿cómo escribimos eso? No, X es 0,01. A ver, ¿alguien que me diga un número?
X no es menor que 0,01, X va a andar alrededor de 2. Viendo que la distancia permitida desde el 2, lo que yo elige, bastante bien, Agostina. ¿Qué te falta ahí? Como bien dice María Fernanda, exacto, querida, es el punto de los dos menor que 0,001. ¿Qué hace ahí? Me permite moverme 0,001 para otro y 0,0001 para este lado. ¿A dónde me va a llevar esto? A un intervalo, acá, déjame los colores, este intervalo, que son todos los números reales posibles que están a una distancia del 2 más chica que 0,001. ¿Cuál puede ser este número de acá? Ser 2, perdón, acá, 0,000001. Tener uno acá, puede ser 1,9999999, por ejemplo, ¿no? Que son números que están a una distancia del 2 más chica que 0,01. Esto me establece un rango de variación alrededor de 2, y este es el radio de ese rango de variación. ¿Qué es esto? Es qué tan exigente soy con la distancia que puede haber entre estos son los X, de acá, X, cuya distancia a 2 es más chica que la distancia que establece este número que voy a llamar delta. Ahora les voy a decir por qué lo llamo delta. Bueno, ¿estamos con esto? Entonces, no sé si Catalina o quién era que me había pedido que repita, Luciana, si quedó claro lo que me preguntaste, que me olvidé. Ya. Bueno, entonces, lo que estamos pensando cuando estamos hablando de aproximación infinita de una variable a un número, estamos pensando que la distancia entre ese valor de la variable y el número que está fijo se puede hacer menor que cualquier cantidad positiva. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a proponerles dibujos de funciones que hacen cosas distintas en los alrededores de un número, que acá se llama A, que podría ser cualquier 2, por ejemplo, cosas distintas que hacen las funciones. Entonces la pregunta es, como hicimos con las sucesiones, ¿cuáles podrían ponerse juntas porque se parecen en algo? A ver. De estos dibujos, ¿cuáles hacen cosas parecidas y cuáles hacen cosas... El 4 y el 5 hacen cosas parecidas, muy bien. El 2 y el 6 hacen cosas parecidas. ¿Y el 1? ¿Dónde va? Bien, 1, 4 y 5 hacen cosas parecidas, ¿no? Ahora vamos a ver en qué se parecen y en qué se diferencian. 2, 3 y 6 hacen cosas parecidas. Y la 7 y la 8 quedaron ahí, que son, qué sé yo, si hacen cosas parecidas. Ahora vamos a ver. Entonces, podemos agrupar la 1, la 4 y la 5 que hacen cosas bastante parecidas. O sea, son distintas, ¿no? Son funciones distintas. Por alguna pequeña razón son funciones distintas. Estas otras, 2, 3 y 6, hacen cosas parecidas, que ahora vamos a ver en qué se parecen, y estas otras también hacen cosas, qué sé yo, son lo que nos queda. Siempre existe el vuelto, ¿no? O sea, la que hacen esto, lo que hacen esto y las demás. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en este primer grupo. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian estos gráficos? O sea, ¿por qué no están junto con esta? Sería la pregunta, con esta chiquitita que escribe acá abajo. ¿En qué se parecen estos tres gráficos y en qué son diferentes? O sea, iguales no son. Se parecen en una cosa y se diferencian en otra. A ver, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian estos dibujos?
A ver, ¿qué quiere decir eso que estás diciendo, no? Que tienen un límite definido. ¿Qué es ese saltito ahí de que está hablando Luciana? Sí, va por ahí la cuestión. Sí, no entiendo muy bien, a ver, ¿qué querés decir, Yara? Eh, el dibujo, a ver, el dibujo podría ser otro distinto de este, ¿no? Acá lo que está pasando es que hay una cosa similar, claro, la imagen, eh, ahí está, Luciana, por la derecha y por la izquierda. ¿Qué son? ¿Qué es esta raya roja acá que está dibujada? Son las imágenes de la función. Y en estos tres casos, yo hice copy-paste acá. En los tres casos, las imágenes de la función son siempre iguales, ¿no? Acá no cambia nada, excepto en este punto. Acá, con este puntito blanco, quiero decir que no está la imagen, hay un agujero, que si yo llenara esto de agua, por acá pierde. Acá el puntito coincide con el agujerito, y acá el puntito está en otro lado. Se me cayó el taponcito para acá, ese es el saltito que decía Luciana. ¿Y qué pasa con el resto de las imágenes? Porque acá la imagen de A no está, acá la imagen de A está acá, y acá la imagen de A está en otro lado. ¿Qué pasa con el resto de las imágenes? Menos infinito. A ver, no entendí. No entendí, María Fernanda, qué pones con menos infinito. Las imágenes, no sabemos lo que hace acá, esto podría pegar, este es una ventanita la función, ¿no? No sé si esto se va para abajo y ahí iría menos infinito, como decía, o nada, o hace así, pega la vuelta y se pega un número, qué sé yo. Miremos acá, en los alrededores de A, no me importa el resto de la función, ya veremos qué pasa con el resto de la función. Las funciones hacen cosas distintas en distintos lados. Entonces vamos a mirar en los alrededores de A. ¿Qué pasa en los alrededores de A con la imagen? Alguien lo había dicho recién, muy bien, y es, en la medida que yo me aproximo a A, por la derecha, por la izquierda, no importa, las imágenes de esta función se van acercando a este punto, al mismo punto, este punto, este punto y este punto es el mismo, no importa dónde está la imagen de la función. Exactamente, Agostina, la función se acerca a un punto. ¿Cuál es el punto? El que tiene coordenada A y algo por acá. A veces ese punto es justo la imagen de la función, como en este caso, a veces no. Entonces, olvidándonos de la imagen de la función en el punto, ¿qué hace esta función en los alrededores de A? Dos cosas tenemos para decir. A medida que la variable x se aproxima a A, que quiere decir lo que acabamos de decir hace un ratito, que toma valores infinitamente próximos a A por la derecha o por la izquierda, las imágenes se aproximan a un punto bien definido en el plano. ¿Crece o no? Podría no crecer. Luciana, se me ocurre pensar en un dibujo. A ver, espérate que te voy a mostrar un dibujo. Vamos de vuelta para acá. Mira, voy a tratar con las dificultades que me representa hacer rectas. Voy a poner un punto A acá. Voy a ponerlo acá porque no me importa qué pasa acá y voy a hacer esto, mira. Una función de esto y acá hace esto. Esta función decrece y sin embargo queremos decir lo mismo. Podemos hacernos otra que sea así, por ejemplo, que crezca hasta acá y después decrezca para allá. O podemos hacernos una como la de recién, que es crecer de este lado y sigue creciendo de este lado. Corta. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo en este dibujo? Estamos viendo que en la medida que la variable x se aproxima a A, por acá sería x tiende a A por la izquierda, y esto quiere decir y por la derecha. Las imágenes, que son estos puntitos de acá arriba, trazados sobre la curva, se aproximan a este número. Este número de acá, este es un punto en el plano. Un punto en el plano tiene coordenadas, este punto, no importa si está ocupado o no ocupado por una imagen, este punto tiene dos coordenadas, A
acá abajo, y otra cosa acá arriba. Entonces, lo que yo estoy viendo en estos gráficos, que no importa si la curva decrece, crece, lo hace de un lado o del otro, podría haberme inventado otra que, a ver, tengo, creo que podría ser así, pin, y así. El punto no es L, el punto tiene dos coordenadas, una abajo, una en el eje horizontal y una en el eje vertical, ¿no? El punto es un par ordenado. A es el punto al que me estoy aproximando con la variable. L es el punto al que me estoy aproximando con las imágenes. Ahí vamos a la interpretación de esto. A ver, Valentín. No entendí. Bueno, ese es un problemón. A ver, ¿quién es A? ¿Por qué ese punto es A? Porque ahora estamos en esto. Después vamos a ver hacia el final de la clase cuándo, o sea, ¿quién es A? O sea, ¿cómo decido yo quién es A? Esa es la pregunta que estás haciendo y viene al final. No voy a spoilear la clase de hoy. Ahí vamos. Bueno, entonces, lo que estamos diciendo es, ¿en qué se... me olvidé de señalar algo acá. ¿Qué pasa con las imágenes de la función, la imagen del punto A? ¿Qué quiere decir la imagen del punto A? Quiere decir cuál es el número que le toca a A en el gráfico. Puede no existir acá, puede estar acá, o puede estar en otro lado. O sea, o no está, o está donde quiere. Bueno, y eso es irrelevante para lo que queremos decir en qué se parecen estas funciones, ¿no? Estas funciones, lo grueso, fíjense que si yo le cambio a cualquiera de estas tres funciones, de la primera o de la última, le cambio la imagen de un único punto, que es el de A, la convierto en esta. Es decir que en lo general son iguales, excepto en un punto. Bueno, entonces, ¿en qué se parecen en lo general? En lo que acabamos de decir, que a medida que X se aproxima a ese número que está en el dominio, o no, está en el eje X, no puede no estar en el dominio. En este caso no está en el dominio, porque A no tiene imagen. Para que esté en el dominio, A tiene que tener imagen. Entonces, ¿en qué se parecen estas funciones? En la medida que la variable se aproxima a ese número A, que está en el eje horizontal, las imágenes se aproximan a L, que está en el eje vertical. O, dicho de otra manera, esta función tiene dos ramas, una a la derecha de A y una a la izquierda de A. Estas dos ramas se aproximan a un punto de coordenadas A, L, que bien definido en el plano, está clarito dónde está ese punto. A ver, Luciana. No, justamente al revés. Coinciden en el límite y difieren en el valor de la función en el punto. Ahora vamos, espérate, no te adelantes. Pueden tocarlo acá o no tocarlo como acá. O no tocarlo como acá. ¿No? Bueno, ahí vamos. Entonces lo que quiero decir es, ¿cómo describo esto? Me voy a agarrar el grafiquito que no tiene la imagen de A, porque la realidad es que no nos importa la imagen de A, pero después vemos. Lo que dijimos es que la curva, la roja, el trazo rojo, se acerca por ambos lados a un punto definido en el plano. ¿Qué quiero decir con un punto definido en el plano? ¿Qué quiero decir eso? Un punto de coordenadas AL, es decir, un punto que tiene la coordenada A en el eje horizontal y la coordenada L en el eje vertical. Este punto está perfectamente definido porque veo que las ramas se van a parar hacia ese agujerito, ¿no? ¿Y qué quiere decir que la curva se acerca por ambos lados a ese punto? Esto es la cuestión. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy mirando? Cuando yo veo que la curva, voy a volver voy a volver a decir lo que dije que no lo dije bien. ¿Qué hace? ¿Cómo está constituida la curva roja? La curva roja está constituida por puntos que son valores de X, de la variable de la función, y valores de f de X, que son las imágenes que esa función le da a esos valores de X. Es decir, acá, en cada punto que hay acá,
hay dos coordenadas, x, que es la variable, y f de x, que es la imagen de esa variable. A ver. Bien, exacto. Quiere decir exactamente eso, que porque acá pasan dos cosas a la vez. Ojalá yo hubiera aprendido alguna vez a hacer animaciones, porque esto es una cosa simultánea. Cuando X hace esto y se aproxima a, las imágenes hacen esto y se aproximan a L. Las imágenes están acá, muchachos, y las X están acá. Y cuando eso ocurre en simultáneo, se traza la curva roja y todo va a parar, converge ese agujerito de coordenadas a L. Eso es lo que quiere decir, exactamente. Es decir, que las imágenes de la función que se mueven en el eje vertical están cada vez más próximas a L en la medida que X, que se mueve en el eje horizontal, está cada vez más próximo a A. A, que es un misterio como de que después develaré, Valentín. Bueno, ¿qué significa que X se aproxima cada vez más a A? Ya lo dijimos, quiere decir que la X toma valores cada vez más próximos, cada vez más cercanos, es decir, con una distancia a A menor que cualquier cosa, por la derecha o por la izquierda, ¿no? Porque no sabemos, o sea, X puede venir de acá o de acá, así. Bueno, en la medida que eso ocurre, las imágenes son cada vez más próximas a L. ¿Qué quiere decir las imágenes cada vez más próximas a L? Ya lo sabemos. Quiere decir que la distancia entre las imágenes y L es cada vez más pequeña. Es decir, que estamos haciendo un jueguito con las distancias, como hacíamos con las sucesiones y como hicimos con las funciones en el infinito, pero acá, en un entorno de un punto, en los alrededores de un punto. Estoy diciendo que si la variable está cada vez más próxima a este punto, las imágenes están cada vez más próximas a este punto. El punto en cuestión está acá, pero tiene una coordenada X, una coordenada en el eje horizontal al cual se aproximan las X, y una coordenada en el eje vertical al cual se aproximan las imágenes, que son las f de x. Es decir, que la distancia en valor absoluto entre las imágenes y este valor L, que está bien precisado en el eje vertical, son más chicas que epsilon para cualquier epsilon. Entonces, este dibujito que está acá debería estar vertical, porque, bueno, no importa, ¿no? Uno entiende igual. Es lo que pasa acá. Uno se establece un rango de variación alrededor de L y vemos que las imágenes caen adentro de ese rango de variación. Es decir, que la distancia entre f de x y L es más chica que epsilon, es decir, se cumple esta desigualdad en valor absoluto. Por eso es tan importante entender que la diferencia de dos cosas en valor absoluto mide una distancia. Nada de lo que enseñamos está desconectado de lo que sigue. Les aviso, por si se piensan saltear algunas cosas. ¿Cómo nos aseguramos que no pase esto? Es decir, que cuando uno mira, adivina la curva roja acá, pero que cuando hace un zoom hay un agujerote de este estilo. ¿Cómo nos aseguramos que no pase eso? ¿Cómo hacemos para asegurarnos que no importa cuánto achiquemos la distancia entre f de x y l, en las cosas, como se llama, las ramas de la función van a parar infinitamente a ese punto? Es decir, ¿cómo nos aseguramos de que cuando yo hago un zoom acá, este cuadradito verde que hay acá, voy a hacer un zoom? Y miro y sigue pasando lo mismo. Hago un zoom acá y miro y sigue pasando lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa qué tan chiquitita sea la variación permitida alrededor de L para las imágenes, esas imágenes pueden hacerse infinitamente próximas a L, en el sentido que hemos estado hablando de hace 2 semanas. Infinitamente próximos a L quiere decir que la distancia entre la imagen y L se puede hacer menor que cualquier cosa, que es la que llamamos epsilon siempre. Epsilon es lo que mide la distancia entre las imágenes y el valor del límite, el valor L, ¿no?
lo que llamamos siempre epsilon. Es una cosa infinitamente pequeña, tan pequeña como me dice me dé la gana, que me permite acotar las imágenes en un rango de variación de L menos epsilon a L más epsilon. Entonces, ¿qué dice la definición de límite? O qué va a decir la definición de límite que ahora la voy a escribir. Para cada epsilon que yo elija, yo elijo epsilon. Supongamos el epsilon 1, que es el de afuera. Puedo encontrar alrededor de A un intervalo, acá, que va desde A menos delta 1 hasta A más delta 1, y ahora voy a ver qué pasa con A, ahora les voy a decir eso, que es importante, tal que todas las imágenes de acá, excepto la de A, después vemos, están acá adentro, entre L más epsilon 1 y L menos epsilon 1. Es decir, todos estos valores de X tienen sus imágenes por acá adentro, a una distancia de L más chica que epsilon 1. Achico el epsilon, tomo epsilon 2. No sé si se alcanza a ver en el dibujito, porque no sé por qué cuando lo convierto a PDF las líneas aparecen medio borrosas. Achico el epsilon un poquito. Entonces me vengo acá al eje horizontal y encuentro otro intervalo más chiquito que el anterior, centrado en A, tal que todos los números que están en ese intervalo, exceptuando A, ahora voy a hacer referencia a eso, todos los números que están entre A menos delta 2, A más delta 2, excepto A, todos tienen sus imágenes acá dentro de L menos epsilon 1, L menos epsilon 2. Es decir, estos epsilon y estos delta me van armando como cajitas. Y yo lo que veo es que la curva esta se mete dentro de esta cajita, se mete dentro de esta cajita, se mete dentro de esta cajita, y no importa que tan chiquitita sea la cajita, la rama de la función por la derecha y por la izquierda van a ir a parar, son como unas mamushkas. ¿Dónde termina este? ¿Cuál es el límite de esto? El punto. Es el punto AL. Bueno, ¿cómo desglosamos esta definición? Para todo epsilon mayor que 0, ¿qué es epsilon? Epsilon establece un rango de variación para las imágenes. Fíjense que esta función está por abajo de ese rango de variación, después se sube, después sale, no importa. ¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos? Que para cada epsilon que yo elija, o sea, para todos los epsilon, siempre puedo determinar un intervalo en el eje horizontal alrededor de A, de manera que, y acá viene lo de sacar A, que si X está a la izquierda, a una distancia más chica que delta a la izquierda de A, o a una distancia más chica que delta a la derecha de A, es decir que X no puede estar parado en A, pero sí puede estar a la derecha o a la izquierda, las imágenes de estos X están en este intervalo, es decir, que la distancia entre las imágenes y L se hace más chica que epsilon. Esta es la idea conceptualmente de aproximación infinita, ay, se me fue, de aproximación infinita de una función a un punto. Aproximo los valores de la variable infinitamente a un valor en el eje horizontal y las imágenes se aproximan infinitamente a un valor determinado en el eje vertical. Gráficamente, la curva se construye de tal manera que la rama por la derecha y por la izquierda convergen a un punto de coordenadas A, L en el plano, que puede estar en cualquier lado del plano, ¿no? Bueno. Y la definición formal es esta. Acá quiero hacer una aclaración. Cuando uno define el límite de una función en un punto, como vimos en los ejemplos de recién, lo que pasa en los alrededores de un punto es independiente de lo que pasa exactamente en el punto. Me voy a volver a la diapositiva de por acá. A ver, esta era, bueno, no importa, era la anterior. ¿Cuánto? ¿Qué pasó? Esto, acá. Lo que asemeja estas tres funciones es lo que hacen las imágenes de X cuando X está cerquita de A. Y lo que las diferencia es qué hace en A. A los efectos de pensar en la función
el comportamiento de la función como una aproximación infinita a un punto, lo que hace la función en A, en el punto, ahí no tiene imagen, la tiene donde la tiene que tener y la tiene en otro lado. A los efectos de pensar en la aproximación infinita de esta función, de las imágenes de esta función a un punto cuando la variable se acerca a otro punto, lo que hace en ese punto es irrelevante. Entonces, por eso, andábamos por acá, a ver. No, por acá no. Quería venir acá. ¡Ay! Se me pasó. Por eso decimos que necesitamos que la función esté definida en al menos un entorno reducido de un punto. Y nunca dije lo que era un entorno, así que lo voy a decir ahora. Un entorno de un punto es un intervalo centrado en el punto de radio algo. O sea, es un intervalo simétrico centrado en un punto. Un entorno reducido no quiere decir que sea chiquito, sino quiere decir que le sacamos el centro. Es decir, es todo el intervalo menos el centro. Entonces necesitamos que la función esté definida a la derecha y a la izquierda de A y en A que haga lo que quiera. Quiere decir eso. ¿Tiene límite finito en X igual a A? Sí, para cualquier epsilon mayor que 0, que es esto que acabamos de decir, un rango de variación para las imágenes, siempre podemos encontrar un rango de variación para la variable, tal que, exceptuando en el valor de A, las imágenes de X estén a una distancia de f de X, de L, más chica que este valor de epsilon. Esto se puede escribir simbólicamente, ¿y cómo lo escribimos esto? Ahora estamos hablando de la variable tendiendo a un punto. Antes analizábamos qué pasaba con la función, con las imágenes de la función, cuando la variable tendía a infinito, más infinito, menos infinito. Y ahora estamos viendo qué pasa con las imágenes de la función cuando la variable tiende a un punto. ¿Qué quiere decir? Todo lo que acabo de decir en la última media hora. ¿Qué dice acá? Que cuando la variable tiende a un punto, las imágenes pueden aproximarse a un valor. Gráficamente quiere decir esto, que la rama de la función por la derecha y por la izquierda se acercan, en la medida que X se acerca a A, se acercan a un valor L que está en el eje vertical. Esto se puede escribir simbólicamente. Yo lo voy a decir, pero la verdad no es necesario que sepan esto simbólicamente. ¿Qué dice acá? Para todo epsilon mayor que 0, arriba, existe delta mayor que 0, número real, tal que, y acá está escrito, lo mismo que está escrito en palabras arriba, en términos de distancia simbólicamente, en valor absoluto. ¿Qué dice acá? La distancia entre el X que estoy agarrando, el A que está fijo, es más chica que delta, o decir, está acá, y es más grande que 0, es decir, no puede valer A. ¿Cuándo el módulo de algo vale 0? Cuando lo de adentro vale 0. Es decir, esto pasa cuando X es justo A. Entonces, esto es el intervalo desde A menos delta hasta A más delta sin A. Es decir, con un agujerito en la A. O dicho de otra manera, de A menos delta abierto hasta A abierto, unión A abierto, A más delta. Si X está ahí adentro, entonces las imágenes de las X están a una distancia de L más chica que epsilon. Bueno, de esto quiero que les quede la idea de aproximación infinita de una variable dependiente a un número real. Eso quiere decir que la función tiene límites finitos. Como vimos, en el mundo de los límites hay tres posibilidades: finito, o es infinito, o no existe. Esto quiere decir límite finito de una función en un punto. Quiere decir que cuando yo me aproximo por la derecha y por la izquierda a un valor preciso en el eje horizontal, las imágenes hacen lo mismo por la derecha y por la izquierda y se aproximan a un valor determinado en el eje vertical. Y las curvas convergen al punto de coordenadas AL. Es decir, que estas tres que habíamos agrupado en el primer grupo, en estas tres decimos que la función tiene límite finito, y simbólicamente se escribe así, que el límite cuando X tiende a de f de X es L. Quiere decir todo lo que acabo de decir. Y nos vamos a concentrar ahora en el segundo grupo. En este segundo grupo, donde nosotros vemos que pasan cosas. ¿En qué se parecen estas tres? ¿Y en qué se diferencian de esta? O sea, acá ya sabemos lo que hacen las imágenes. ¿Qué hace acá? ¿Qué hacen acá las imágenes? A ver.
¿Qué hacen las imágenes acá? Claro, pero ¿qué quiere decir eso que queremos decir que tiene límite infinito? Eso es lo que queremos decir, pero ¿qué vemos acá en el gráfico? Exacto. Las, ¿Quiénes crecen infinitamente, Agostina? ¿Qué crece infinitamente? Exacto, las imágenes, exacto, las imágenes en la medida, claro, ahí está, Yara, en la medida que la variable se acerca a, ¿qué estoy viendo acá? A ver, vamos a empezar por esta. En la medida que X se acerca a, acá, ¿qué pasa con las imágenes? Las imágenes crecen infinitamente. Quiere decir que en tanto más cerquita me ponga de A, más grande va a ser el valor de la imagen. En valor absoluto va a ser infinitamente, en valor absoluto no, va a ser infinitamente grande. O sea, yo me puedo, cuanto más me pego a A, con la X, que vengo por acá y por acá, las imágenes se van infinitamente para arriba. La curva se pega a una recta vertical. Y acá lo mismo, pero para abajo. Y acá lo mismo, pero una para arriba y una para abajo. En términos generales, uno podría decir que acá, a medida que X se aproxima a A, la curva crece o decrece infinitamente de ambos lados de A. Se pega a una recta vertical. Y es irrelevante qué pasa con la imagen de A, porque acá lo que manda es todo este bodrio. Acá la función hace esto, así, o hace esto, así, es un agujero negro esto. Entonces, ¿qué importa cuánto vale la función en A? No importa nada lo que vale la función en A. Tenemos tres casos. El caso 1 que acabo de decir, que las imágenes crecen infinitamente y son positivas. Tenemos el caso 2 que decrecen infinitamente y son negativas. O el caso 3, o que es lo mismo, podría pasar al revés también, que por un lado crecen infinitamente y por el otro lado decrecen infinitamente. Es decir, que en el caso 1, ¿qué está pasando acá? La función está superando cualquier cosa, ¿no? O sea, ponemos una cota, la función se pasa para arriba. En el caso 2, la función se pasa para abajo del opuesto de esa cota que yo puse. Es decir, haciendo una analogía con lo que pensamos, lo que dijimos que quería decir un límite infinito, ¿yo qué estoy haciendo? Tratando de acotar, intentando acotar la función entre dos rectas, K y menos K. ¿Lo logro? No. En este caso se me va para arriba, en este caso se me va para abajo, y en el caso 3 se me va por un lado para arriba y por el otro lado para abajo. O sea, hace agua por todos lados esta sucesión. Entonces, ¿qué decimos acá? O la función está arriba de K, se va así, o la función se va abajo de menos K, o del otro lado, lo cual quiere decir que en valor absoluto, a ver, voy a volver para atrás. Si yo le pongo un valor absoluto a esta función, ¿cómo va a ser el dibujo de esto? Va a ser así, pin, acá, y acá se va a reflejar y va a hacerse para arriba. De este lado viene así, pin, hasta acá, y de este lado se va a reflejar y va a ser para arriba. O sea que, excepto en el momento en que se refleja, esto en valor absoluto es igual a esto. Y esto en valor absoluto es igual a esto. O sea, las tres en valor absoluto son iguales. Iguales en los alrededores de A, muy cerquita de A, después hacen otras cosas en funciones, ¿no? Entonces, volviendo a esto, ¿qué quiere decir esto? Que el valor absoluto de la función supera cualquier cota. En términos de distancia, estamos diciendo que las imágenes de la función, la distancia entre las imágenes de la función y el cero, es superior a cualquier cota en valor absoluto, lo cual se escribe como escribimos acá, el valor absoluto de la función más grande que K. Ahora, y lo que acabo de decir es que tomadas en valor absoluto, los tres casos se reducen a uno solo, como siempre, el valor absoluto nos salva de tener que hacer tres definiciones. Entonces, vamos a definir qué quiere decir que la función en un punto tiene límite infinito, que es lo que dijo Yara hace un ratito. Yara dijo, este límite es infinito. ¿Qué quiere decir que este límite es infinito? Que primero necesitamos una función que esté definida por lo menos en los alrededores de A.
de los dos lados, por la derecha y por la izquierda. Por ejemplo, donde no aplicaría esto sería en el logaritmo, que tenemos la función definida de un lado del cero. ¿Qué pasa con la función logaritmo en el cero? Se pega al eje de y, pero solamente por la derecha, ¿no? Claro que acá sí que no lo toca. Acá sí que no lo toca porque la recta en la curva nunca vale. O sea, si se pusiera, si lo toca, sería una recta vertical y no sería una función, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo la función tiene límite infinito? Cuando para cualquier k, que yo elija este k, me voy a pasar a la diapositiva que viene, que es la parte gráfica, después vuelvo a esta. Para cualquier k que yo elija, que este k establece voy a mirarlo solo para arriba porque ya sabemos que los que van para abajo o de los dos lados, distintos de los dos lados, se pueden reducir a este simplemente aplicando un valor absoluto. Entonces, ¿qué hace k? K me dice, a ver si la podés acotar con esta. Entonces, para este k, cualquiera, este k es cualquiera, y el que sea cualquiera significa que es para todo, el que sea para todo significa que ocurre siempre. Para k mayor que 0, puedo encontrar un delta alrededor de a, de manera que todos los x que están acá, a la derecha y a la izquierda de a, en este intervalito centrado en a y de radio delta, sacando a, las imágenes de la función están siempre arriba de k en valor absoluto. Esa es la definición del límite infinito de una función en un punto. ¿Qué quiere? Esto es lo que se llama una divergencia, precisamente, que la función muestre una divergencia significa que en un punto la función se pega a una recta vertical. Nunca la toca, como dice, me olvidé, Yara, nunca la toca porque si la tocara sería vertical, y si fuera vertical no sería una función. Entonces es una cosa de aproximación infinita a una recta vertical. Es un agujero. Ahí, si la función, si pusiéramos agua, la función se nos escapa. El agua se nos escapa por ese agujero, quiero decir. Bueno, y en la diapositiva anterior estaba la definición formal. Voy a leer esta, que es la misma dicha en símbolos y acá en palabras. ¿Cuándo el límite, acá me equivoqué, es límite cuando x tiende a, porque estoy mirando qué pasa alrededor de a. ¿Cuándo es esto que dice acá? Límite cuando x tiende a de una función es infinito. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando para todo k, que es un techo que yo intento poner, existe un delta, de manera que si la distancia entre x y a es más chica que delta y mayor que 0, que eso lo que hace es evitar que x valga a, las imágenes de la función en valor absoluto superan acá. Superan a cualquier cota. Bueno. Y nos queda este grupo. Este grupo que hace cosas distintas a la izquierda y a la derecha. Distinta, ¿qué quiere decir? Se aproxima un punto de un lado y se va al infinito del otro, o se aproxima a un punto de un lado y del otro, pero no coinciden. O sea, esta, de este tercer grupo, esta, que me olvidé el número ya, ¿por qué no es igual a esta? Porque de este lado se aproxima un número. ¿Por qué no es igual a esta? Y porque del otro lado se va al infinito. O sea, esta y esta son como combinaciones distintas de estas dos. Y esta claramente no tiene límite infinito porque no se va nada al infinito. Pero ¿por qué no es igual a esta? Y porque por la derecha y por la izquierda no le invoca, ¿no? Hace cosas distintas. Entonces, antes de eso, antes de analizar esto, vamos a necesitar definir lo que se llaman límites laterales. Los límites laterales son el análisis del comportamiento de las imágenes de una función, analizando solamente la aproximación por la derecha o solamente la aproximación por la izquierda. No como hacíamos así recién, sino solo por acá o solo por acá. Y eso lo vamos a escribir como el límite cuando x tiende a por la derecha o el límite cuando x tiende a por la izquierda. Es decir, ¿qué pasa con la función cuando yo miro solamente por la derecha o qué pasa con la función cuando yo miro solamente por la izquierda? Es lo mismo que hacemos antes, pero solamente mirando de un solo lado. ¿Qué cosas pueden pasar cuando yo miro de un solo lado? A ver. O la función se acerca a un punto,
como hacía antes, pero ahora estoy mirando, o sea, acá no es que no pasa nada a la izquierda, ¿eh? No lo miro solamente a la derecha. ¿Qué pasa con esta función cuando yo me acerco a A por la derecha? Y en este caso la función se acerca al punto de coordenadas AL, que es lo mismo que habíamos definido como límite finito. Y de hecho lo escribimos así, el límite cuando x tiende a por la derecha de la función es un número, L. Este límite es finito. O puede pasar esto, que cuando yo me acerque por la derecha, la función se vaya al infinito, más infinito o menos infinito. Acá no le puse signo porque podría pasar para arriba o podría pasar para abajo. Ahora sí, acá se acabaron las opciones, o va para arriba o va para abajo. ¿Esto qué dice? Que el límite cuando x tiende a por la derecha de la función es infinito, significando lo que dijimos recién, que supera cualquier cota. Y puede pasar también, son funciones raras, que no existe. ¿Esto qué es? Este dibujo. Es como la función seno de x chocando contra una pared, ¿no? La función viene por la derecha y las oscilaciones se hacen cada vez más frecuentes en la medida que se aproxima a A. Y entonces ese límite no existe, porque la función... ¿Qué quiere decir que no existe en este contexto? Que no pasa ni lo primero ni lo segundo. Esto que puede pasar por la derecha también puede pasar por la izquierda, es lo mismo, es análogo. ¿Qué puede pasar por la izquierda? O se va a un punto, se va al infinito, o se choca contra la pared. Entonces, con esto podemos generar 9 combinaciones de lo que puede pasar cuando el límite, de lo que puede pasar con una función cuando yo me aproximo por la derecha y por la izquierda. Puede pasar que ambos límites sean finitos, que los laterales sean finitos, y ahora vamos a ver, que haya uno finito y uno infinito, que es este, por la derecha finito y por la izquierda infinito y al revés, que ambos sean infinitos o que al menos uno no exista. Nos vamos a concentrar en estos 4 que son los más comunes. Vamos a ver qué puede pasar si ambos límites laterales son finitos. Quiere decir que por la derecha y por la izquierda la función se aproxima a un punto. Y hay 2 posibilidades, o se aproximan al mismo punto o se aproximan a puntos diferentes. Los límites laterales, en este caso, son finitos e iguales, y en este caso son finitos y distintos. Este es un ejemplo, ¿no? Fíjense que en estos dibujos yo no hice caso, no puse nada de la imagen de A porque es irrelevante la imagen de A. ¿Qué dice acá? Que cuando x tiende a por la izquierda, la función tiende a un número L. Cuando x tiende a por la derecha, la función tiende al mismo número L. Es decir, que los límites laterales, cuando x tiende a por la derecha y cuando x tiende a por la izquierda, son iguales y la función tiene límite finito. Es decir, que es el gráfico del primer grupo que analizamos. ¿Qué dice acá? Que el límite cuando x tiende a por la derecha, perdón, vamos a ver la derecha, por la derecha es L, es decir, cuando vengo por acá voy a parar a L. Cuando el límite cuando x tiende a por la izquierda es M, es decir, cuando vengo acá voy a parar a M, y L y M son distintos, es decir, que los límites laterales, si bien son finitos, son distintos, o sea, la función no ensambla bien. En ese caso decimos que no existe límite, porque ¿qué significaría que exista límite acá? Significaría que por la derecha y por la izquierda la función hace lo mismo. Va a parar al mismo punto. En cambio acá, como hace esto, yo no podría decir que las imágenes se comportan de una manera mirando esto como una globalidad, porque si yo miro por la derecha hacen una cosa, si miro por la izquierda hacen otra. Entonces, no existe límite. Podría pasar, ahora vemos del cuadro que puse recién, que uno de los límites laterales sea infinito y el otro infinito. ¿Qué dice acá? Cuando x tiende a por la izquierda, en este ejemplo, ¿no?, que dibujé acá, pero podría ser diferente, cuando x tiende a por la izquierda, la función se acerca a un número, que es una de las condiciones para la existencia del límite finito, que es por la izquierda va a parar a L, la otra condición sería que por la derecha vaya a parar a L. Pero cuando me acerco por la derecha, la función diverge. Tiene un límite infinito. Entonces, si un límite lateral es finito y el otro límite lateral es infinito, entonces no existe límite. ¿Qué significaría que exista límite? Significaría que yo puedo dar una noción del comportamiento de las imágenes en los alrededores de A sin importar por qué lado me estoy acercando. Y esto
si yo me acerco por la derecha, esto se parece a un número, y si me acerco, si me acerco por la izquierda, esto se parece a un número, y si me acerco por la derecha es infinitamente grande. O sea, acá no hay un límite para esta función. No existe un límite para esta función. Y también podría pasar que ambos sean infinitos. Esto es un ejemplo, nuevamente. Podría ser los dos para arriba, los dos para abajo, así o así. ¿Qué dice acá? Si yo me acerco por la derecha y por la izquierda, los límites laterales son ambos infinitos. Entonces el límite de la función es infinito. En este caso, donde los dos se van para arriba, yo podría poner que el límite es más infinito porque veo que las imágenes son infinitamente grandes y positivas. Entonces, bueno, y esta que ya dije que no lo iba a decir y al final estaba, no me acordaba, que es, si ya uno de los laterales no existe, ya está, el límite no existe. Porque por más que esta función por la izquierda sea buena y si la derecha chocó el seno de x, este límite no existe. Lo mismo del otro lado, ¿no? O sea, no importa si este es finito o infinito, esto desarma todas las posibilidades. Entonces, si voy a volver a llenar el cuadrito. Acá dice límites laterales. Los límites laterales, como vimos, pueden ser finito, infinito o no existir. Por la derecha voy a poner acá y por la izquierda voy a poner acá. Infinito, infinito o no existir. Entonces, si los límites laterales son finitos e iguales, es decir, hacen esto, el límite es finito y vale lo que vale el límite lateral por la derecha o por la izquierda. Si los límites laterales son finitos pero distintos, no existe límite. Listo. Si los límites laterales son uno finito y el otro infinito, no, acá en este caso ambos, no, sí, finito uno e infinito el otro, finito uno, infinito el otro, no existe límite, porque o es finito o es infinito. No existe límite. Y si alguno de los laterales no existe, no importa si el otro es finito, el límite no existe. ¿Cuándo sí existe? Cuando ambos son infinitos, que pueden tener igual o distintos signos el infinito. Pero ¿qué quiere decir eso? Que las imágenes crecen infinitamente en valor absoluto. Cuando yo me aproximo por la derecha y por la izquierda, yo puedo decir, no importa por qué lado te aproximes, las imágenes estas crecen infinitamente alrededor de ese punto. Existe el límite infinito. Todas las veces, no puedo poner, ahí está, el resto de las veces no existe límite. Es decir, si hay uno infinito y el otro no existe, o no existe de ninguno de los lados, no existe límite. ¿Qué te quiere decir? Que de las 9 combinaciones, 10 combinaciones posibles de límites laterales, solamente en 2 casos existe límite. Cuando los límites laterales son finitos e iguales, o cuando los límites laterales son ambos infinitos. El resto de las veces no existe límite. Voy a poner un ejemplo, y acá vengo a contestar una pregunta de Valentín, creo. Un dibujo. Acá tengo un dibujo de una función. Antes de hablar del límite, vamos a hablar un poquitito del dibujo de esta función. Este dibujo de esta función es, el agujero significa que la imagen no está, el puntito lleno significa que la imagen está ahí. Esta es una función que es constante entre menos 3 y menos 1, después arranca de acá, sube, baja, tiene un agujerito y la imagen se me cayó acá abajo, sube, es una punta, baja, qué sé yo, y se va al infinito. Nada me hace presumir que a la izquierda de menos 3 haya algo, porque yo no lo gráfico. Y uno puede sospechar, aunque podría no ser así, que esto sigue para arriba, ¿no? Entonces es lo que yo veo. ¿Todos me escuchan mal? Yo tengo todo cerrado. A ver. A ver, prueben eso de salir y volver a entrar, porque si yo salgo tengo que volver a cargar la presentación.
Eh, y me lleva como 15 minutos eso. A ver, espérenme un cacho que voy a buscar mi teléfono y le doy a la compu datos. A ver si... Lo que pasa es que tengo miedo de que si le doy datos a la compu me salga y pierda la presentación. Pero bueno, a ver, lo intentaré. ¿Qué tengo que hacer acá? Ahí voy con los puntos negros. Espérate. Me voy a cambiar. Acá. ¿Ahora me escuchan bien? Por suerte no se fue la... Bueno, suerte no queda mucho. Bueno, entonces, continuando con lo que decía recién. A ver, ahora digo, Luciana, el examen no está invalidado. Las correcciones están ahí. Lo que te pusimos es que no podías no presentar ninguna identificación. Después, si querés, cuando termine la clase, lo charlamos, pero las correcciones están ahí, están en el examen. ¿Qué son los puntos negros? Los puntos negros, o sea, los puntos que yo dibujé acá en blanquito, con eso quiero simbolizar que la imagen del -3 no está ahí, no está en ninguna parte. Con el punto negro quiere simbolizar que la imagen del -1 está acá, en este puntito acá. Es decir, que la imagen que le toca al -1 es el 1. Y la imagen, y en -1, 2 no hay nada, hay un agujero, obviamente, porque si hubiera un punto negro, esto ya no sería una función. ¿Ustedes me están escuchando? Porque yo... ok, bueno. Lo que sí, no voy a prender la cámara, así no me gasto todo el crédito que me queda. Bueno, entonces este dibujo de la función, ¿dónde tiene sentido analizar los límites? Y donde la función está con problemas, acá no pasa nada, o sea, ¿puedo analizar un límite acá? Sí, claro que puedo, pero acá la verdad no pasa nada. ¿Dónde pasan cosas? Pasan cosas acá, pasan cosas acá, pasan cosas acá, y pasan cosas en el infinito. Entonces, ¿puedo analizar el límite cuando x tiende a -3 por la derecha? Sí, es preguntarme a cuánto se aproximan las imágenes cuando yo me acerco a -3. ¿Cuánto vale ese límite? Exacto, vale 1, las imágenes valen siempre 1, las funciones constantes tienen esta propiedad de que las imágenes valen siempre lo mismo, entonces no es que solamente se aproximan, valen 1, en la medida que yo me aproximo a 3, las imágenes valen 1 y siguen valiendo 1, no importa que tan próxima esté yo a 3. Es decir, que este límite da 1, es decir, la función en este lado por la derecha del -3 tiene límite finito y vale 1. Por la izquierda lo puedo analizar, no, porque no veo cómo es la función, no está escrita, no está dibujada la función, es decir, que por la derecha del -3
perdón, por la izquierda de menos 3 no puedo hacer nada. Sí puedo acercarme a menos 1 por la derecha y por la izquierda. Entonces vamos a empezar con el límite lateral de esta función cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Es decir, vengo por acá, hacia la izquierda, hacia menos 1, pero por la izquierda. ¿Qué pasa con esa función cuando x tiende a 1 por la izquierda? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda? Acuérdense que estoy gastando datos, así que contesten rápido. Sí, 1 vale lo mismo que del otro lado. No, 0 no. A ver, y ahora, si yo me aproximo acá a menos 1, ¿qué pasa con estos números? Estos números valen todo el tiempo 1, ¿no? Y ahora no sé si quedó... El 0 está acá abajo. Bueno, ¿qué pasa ahora si me aproximo a menos 1 por la derecha? Cuando yo vengo por la derecha a menos 1, la función viene por acá. ¿Qué pasa con las imágenes cuando me aproximo a menos 1 por la derecha? ¿Cuánto vale el límite de esta función cuando x se acerca a menos 1 por la derecha? Bien, no, 2, no 3. No, a ver, ¿cuánto vale la imagen que está donde está el puntito rojo acá? Sí, claro. 2, no vale 2, nunca vale 2, vale 2,000001. En tanto más cerquita me pongo del menos 1, si me paro el menos 1, la imagen vale 1. ¿No? Si me paro acá, la imagen vale 1. Si me muevo infinitamente poquito a la derecha, es decir, me paro acá, ¿qué pasa con esta imagen? Y está cerquita de 2. En tanto más cerquita me pare de menos 1, más cerquita va a estar esta imagen de 2. O sea, ese límite vale 2. El límite es, ¿qué pasa al final? Si yo me aproximo infinitamente mucho a menos 1 por la derecha. Y eso es infinitamente próximo a 2. Eso es lo que quiere decir el límite. A ver, ¿y ahora? Bueno, acá tenemos límites laterales. Entonces, consecuentemente, si tenemos límites laterales, ambos finitos pero distintos, ¿qué podemos decir del límite de la función como un límite global? ¿Podemos decir algo? Siempre, acuérdense, claro, no existe límite. Acuérdense que las posibilidades para un límite son ¿es finito, es infinito o no existe? Si tenemos dos laterales finitos y distintos, el límite ese no existe. Y, como mencioné hace un ratito, la imagen del menos 1 vale 1, porque está acá ese dibujito del menos 1, le toca el 1. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, en el 2? En el 2 también hay un problema, ahí hay un problema, ¿no? O sea, si uno viene patinando por la función, acá hay algo, un pozo. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? Perfecto, 2. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la derecha? 2 también. Por la derecha y por la izquierda, sí, exactamente, sin tocarlo. ¿Por qué sin tocarlo? Porque la imagen de todo está acá abajo, ¿no? Entonces, como los límites laterales son finitos y distintos e iguales, ¿qué podemos decir? Si podemos decir algo del límite de la función cuando x tiende a 2. Exactamente, como los laterales son finitos e iguales, el límite sí existe, y no solamente existe, además vale 2. Existe, es finito y vale 2. Y la imagen de la función en el punto existe, pero no coincide con el límite, está por acá abajo. Esto es una cosa que vamos a trabajar un poquito más adelante cuando veamos continuidad. Y por último, ¿podríamos decir cuánto vale el límite cuando x tiende a más infinito? Y si uno mira, supone que esta tendencia va para arriba, sí, podemos decir que el límite es más infinito. Otro ejemplo. Acá pareciera que este dibujo se va para allá y este se pega para acá, ¿no? Por el diseño de este dibujo. Podemos calcular el límite a menos infinito y a más infinito si aceptamos que esas son las tendencias que vemos en el gráfico. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a menos infinito? Es decir, hacia la izquierda. ¿Qué hace esta función cuando se va a la izquierda? ¿En serio?
No, Milena, no sé en qué está pensando, ¿eh? Digo, si nos vamos para allá, para acá, me salgo de la pantalla, me voy para el menos infinito con x. ¿Qué pasa con esta función? ¿Qué pasa con las imágenes esta cuando yo me voy para allá? Y se va para arriba, ¿no? A menos infinito, a más infinito. Bueno, es decir que ese límite es más infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende a más infinito? Es decir, cuando me vengo para este lado. ¿Qué pasa con las imágenes de esta función cuando yo me acerco, cuando me alejo hacia más infinito? Bien, va a parar a 3. Estas imágenes se hacen infinitamente próximas a 3. Es decir, que el límite cuando x tiende a más infinito es 3. Bueno, mira. Ahora, listo, miramos qué pasa para más infinito y para menos infinito. ¿Dónde tiene sentido mirar otros límites? ¿Por acá? ¿Por acá? Y no, la verdad, ahí sí, Milena tiene razón. En menos 1,5 y en 1,5 quiero ver lo que pasa. ¿Qué pasa en menos 1,5? Que acá lo escribí como en menos 3 medio. Por la izquierda y por la derecha puedo mirar el límite. ¿Qué pasa con esta función cuando x tiende a menos 1 por la derecha, por la izquierda, perdón, a menos 3 medios por la izquierda? ¿Qué pasa con esta función? ¿Cuánto vale el límite de esta función cuando x tiende a menos 3 medios, que es lo menos 1, lo mismo que menos 1,5 por la izquierda? Se va menos infinito por la izquierda y más infinito por la derecha. ¿Cómo lo veo eso? La curva se pega a la recta vertical para abajo, la curva se pega a la recta vertical para arriba. Muy bien. ¿Y qué pasa entonces con el límite de la función globalmente alrededor de menos 3 medios? ¿Puedo decir algo de este límite? ¿Existe? ¿Es finito? ¿Es infinito? Existe y es infinito. Perfecto. Lo que sí no puedo decirle es un signo al infinito porque por un lado es positivo y por el otro lado es negativo. Y la imagen de la función en el punto no está puesta en ninguna parte. Acá sabemos que no está en ninguna parte. No existe la imagen de la función en el punto. Vamos al 1 medio ahora. Al 1 medio no, al 3 medios que es 1,5. Cuando tiende por la izquierda y cuando tiende por la derecha. ¿Qué puedo decir de esos límites por la izquierda y por la derecha en ese orden? Es menos infinito por la izquierda y 3 por la derecha, ¿no? Muy bien. Entonces, como tengo un lateral finito y un lateral infinito, ¿qué puedo decir del límite de la función en el punto? En el punto que es 3 medios. No existe. Muy bien, 10. Y la imagen, y ni me importa, ni existe. La verdad es irrelevante acá la imagen. Y una pregunta más. No, nada. Otro ejemplo y con esto terminamos. ¿Qué límites tiene sentido analizar acá? A ver, Valentín, que era tu pregunta, si es que está, no sé, porque ya me perdí. ¿Quién está y quién no está? ¿Qué límites tiene sentido analizar acá? Bueno, a ver si eso te contestó tu pregunta. En menos 2, perfecto. 2,5, no, no, ahí le está errando, María Fernanda. En cero, acá es, los límites se analizan en valores del eje horizontal. Es en menos 2, acá pasa algo con la función, y en cero, acá pasa algo con la función. Y además, más infinito y menos infinito, ¿no? Podríamos analizar. Podemos analizar en cualquier lado, pero estos serían los relevantes. A más infinito, a menos 2 y a cero. En todos los casos, en estos dos casos, puedo analizar límites laterales. Y estos son límites a más infinito y menos infinito. ¿Cuánto vale el límite a más infinito? ¿Cuánto vale el límite a más infinito? Es decir, ¿qué pasa con esta curva cuando yo me alejo para allá? Tiende a 2, muy bien, 10. Y lo mismo del otro lado, ¿no? En el menos infinito, igual. En este caso se acerca a 2 por valores más grandes y en este caso se acerca a 2 por valores más chicos de 2. Pero de los dos casos se acerca a 2. Afirmación. El límite cuando x tiende a menos 2 no existe. ¿Por qué?
Cuando x tiende a -2, estoy acá. ¿Por qué ese límite no existe? ¿Por qué el límite cuando x tiende a -2 de esta función no existe, queridos alumnos, estudiantes? Exacto, porque los límites laterales son uno finito y uno infinito. Exacto. Los límites laterales son uno finito y uno infinito, entonces el límite no existe. Afirmación. Cuando x tiende a 0, el límite es infinito. ¿Por qué? Por lo mismo de recién. Porque los límites laterales son ambos infinitos. Si ambos son infinitos, el límite es infinito, ¿no? ¿Tiene sentido? O no sé si tiene, la pregunta tiene sentido. ¿Podemos estudiar el límite cuando x tiende a -1 acá? ¿Podemos analizar el límite cuando x tiende a -1? Pregunta, ¿puedo calcular este límite? Sí. ¿Qué pasa ahí? Y bueno, ahí como no hay ningún problema, el límite cuando x tiende a -1 vale -2 y coincide con la imagen de la función en el punto. Así que ahí no hay ningún problema, pero puedo analizar el límite. ¿Dónde analizo los límites y dónde hay problemas? ¿Puedo analizarlo en cualquier lado? Sí, puedo analizarlo en cualquier lado, en tanto la función esté definida por la derecha y por la izquierda. Nada más. Bueno, eso ya lo dije y bueno, ya está. Les dejo acá dos ejemplos para que ustedes completen con la misma lógica. Esto sería el analizar el límite en menos infinito, en más infinito, en 3 y en -1. Lo que tienen que hacer es mirar límites laterales cuando corresponde y límite más y menos infinito y tomar una decisión respecto del límite de la función en el punto. Y otro ejemplo. Eso están ahí en PEDCO. El viernes, no se olviden, técnicas de cálculo de límites, y la semana que viene vamos a ver el martes asíntotas, que es una clase cortita, así que después si quieren podemos hacer, ¿cómo se llama? Consultas respecto del recuperatorio.